Bueno, el- espero que algunos hayan visto las reuniones pasadas y todo lo que hayamos revisado antes. Pero como siempre, intentaremos hacer como una recapitulación de lo que hemos revisado de antes. Lo que hemos revisado, en primer lugar, es la lógica proposicional. ¿Ya? Vamos a simbolizarlo como LP. Y la lógica proposicional trata de proposiciones. En esta lógica solamente se usan letras mayúsculas y nada más. Las letras mayúsculas representan alguna proposición. ¿Qué era una proposición? Una proposición es el significado de un enunciado afirmativo o que niega también. Por ejemplo, hay un perro. Eso ya es una proposición. Yo podría decir que hay un perro en español, inglés, en alemán, etcétera, pero seguiría teniendo el mismo significado. Ahora, si es que cambia el significado, estos enunciados no se refieren a la misma proposición. Entonces, la proposición es el significado, el contenido de un enunciado, ¿ya? Por ejemplo, la nieve blanca ya tiene un significado eso. Eso puede ser dicho en inglés, puede ser dicho en alemán, pero se refieren a lo mismo. Entonces, es una proposición. Ahora bien, la lógica proposicional trabaja con proposiciones y tiene ciertos conectores o operadores lógicos. Recordemos, este es el operador lógico de conjunción. También se usa como eh, otro símbolo que siempre me cuesta dibujarlo, pero es este, ese. Se usa ese como la I, ¿ya? La conjunción conjuga, junta cosas. Eh, un perro y un gato. Entonces, un perro y un gato. Lo podríamos representar así. También teníamos el otro operador que es la disyunción, que expresa esa o un perro o un gato. No sé, Tilín es un perro o es un gato. ¿Ya? Después tenemos la negación, que es no, negación, es falso que. Entonces, no, no que, no es un gato. ¿Qué más? Teníamos este condicional material, que se usa como una flecha. O a veces se usa como una C invertida. O sea, una C dada vuelta mirando hacia el lado contrario. Y eso es para decir el sí, entonces, ¿ya lo recordamos? Entonces, digamos, si el universo comenzó a existir, simbolicemos eso como el universo comenzó a existir. Si el universo comenzó a existir, entonces el universo tiene una causa, ¿ya? Entonces, la flechita es para decir que lo anterior trae una consecuencia. Si U, entonces C. Eso ya lo habíamos visto. Después está el bicondicional, que es una flecha que va hacia los dos lados. Entonces, eh, es un perro sí y solo si es peludo. Si fuera peludo, entonces es un perro. Obviamente es falso, pero es un ejemplo. ¿Ya? El bicondicional, como recordamos, es como que si supongamos que tenemos P, implica P, sí, solamente sí, Q. Eso significa que si es verdad que P, entonces Q. Y si es verdad que Q, entonces también es verdad que P. Eso es lo que se representa este bicondicional. Exacto. Y bueno, eso es lógica proposicional. Eh, recordamos que habían como regla y diferencia, por ejemplo, el modus ponens, supongamos P implica Q, ¿ya? Si P, entonces Q. El modus ponens diría que si uno acepta P, ¿ya? Se sigue, por lo tanto, Q. Entonces, la conclusión se sigue de este y este por modus ponens, ¿ya? P implica Q, es verdad que P, por lo tanto es verdad que Q. También estaba la otra regla de inferencia que es el modus tollens, que es negando. Se niega ¿cuál? El segundo, Q, y por lo tanto se niega P. Y así muchas reglas de inferencia más que revisamos. Si es que quieren recordar y volver a revisar eso, pueden ver el video que dejamos en YouTube. Pero eso. Ahora, em,
Luego dijimos que la lógica cuantificable es como lo siguiente. La lógica proposicional se toma como lógica de orden cero. Y la lógica cuantificable o de predicados es la lógica que se toma como de primer orden. ¿Ya? Ahora, nosotros recordamos que habían como temas de la puntuación, que por ejemplo, cuando tenemos P y Q implica R, no sabemos qué significa si no hay puntuación. Podríamos decir que significa que la verdad de estos dos implica Q o que es verdad P y es verdad que Q implica R. Entonces es raro. Entonces a veces es necesario poner bien la puntuación, poner bien los paréntesis para delimitar bien qué queremos que implique algo o similar. Y eso también lo vimos en la clase pasada, pero vamos recapitulando. Si hay dudas, pueden mencionármelas. Aquí dimos un ejemplo de cómo podríamos simbolizar algo en lógica eh, proposicional, pero puntualizando. Y pusimos aquí, por ejemplo, U implica A o N o D. Todo eso. Y como está entre paréntesis, la flecha como que la consecuencia es todo lo que está entre paréntesis. Por eso es importante los paréntesis. Por ejemplo, si el universo está finamente ajustado, U, entonces se debe al azar o es necesario o está diseñado. Entonces, ya modus ponens implica todo esto porque está todo esto entre paréntesis. Luego, al negar A y N, se eliminan estos dos, queda solamente D. Eso es un silogismo disyuntivo. Ya lo vimos también. Si tenemos P o Q y es falso que P, entonces para que esto siga siendo verdadero, tiene que ser verdadero Q. Entonces, eso se sigue por inferencia lógica, que sería silogismo disyuntivo. Y eso tiene que ver con el tema de los valores de verdad que tiene la disyunción y la única forma de que sea verdadero y una proposición sea falsa dentro de la disyunción es que la otra sea verdadera. Y eso también lo vimos en el primer video, en la primera clase. Y bueno, se dijo que la lógica de primer orden fue necesaria porque parecía insuficiente la lógica proposicional para hacer algunos argumentos que parecen claramente válidos. Por ejemplo, a todas las hermanas del Pepe le gustan los vendedores, ¿ya? Y eso lo vamos a representar como G. Aquí lo tenemos. Uno. Potasio gusta de etilín. P, que significa potasio gusta de etilín. Y aquí le puse como T, pero en realidad es P. Y Tilín no es un vendedor. Es falso que V. Por lo tanto, Potasio no es hermana del Pepe. Pero el argumento es claro, claramente válido. O sea, a toda la hermana del Pepe le gustan los vendedores, Potasio le gusta Tilín, y como no es vendedor Tilín, entonces Potasio no es hermana del Pepe, porque la hermana del Pepe le gustan los vendedores nomás. Y cuando simbolizamos en lógica proposicional este argumento, queda así. Y no tiene sentido bajo la lógica proposicional. Recordemos que hay ciertas reglas de inferencia y aquí parece que no se aplica ninguna. Que, primera premisa. Segunda premisa, P y no V. Por lo tanto, P. Raro. Y es por eso que es necesario luego, para este tipo de argumentos, que aparezca la lógica de primer orden, la cual incluye enunciados singulares. Por ejemplo, Jules está baneado, contiene un sujeto y un predicado. Sujeto Jules. Baneado es el predicado, está baneado. Y después enunciados generales de generalización. Por ejemplo, esto se refiere a una clase de individuo. Todos los solteros no están casados. ¿Ya? Eso es una afirmación que se refiere a una clase de individuos. Los solteros. Es una clase. Y esto se le atribuye a un predicado. No están casados. Y bueno, como estamos recapitulando, no vamos a detenernos tanto en eso. Luego recordamos la forma de simbolizar en lógica de primer orden. Y aquí ya tenemos un predicado, P, y se le asigna una variable, X, y esto significaría X es P. Si tenemos aquí R, X, Y, X está en una relación R con Y. Y aquí nosotros vamos a darle los valores o los significados. Por ejemplo, acá le pusimos, puede ser escrito, o sea, aquí podemos poner CX, ¿ya? CX, predicado, su variable X,
Y nosotros lo definimos, no, hay que definir, recuerden, hay que definir, lo definimos como X tiene una causa, ¿ya? Y aquí de X, Y, lo definimos como X depende de Y. Y como recordemos, las letras en minúsculas que están como variables, por ejemplo, CX, la X es una variable individual. Y para simbolizarla solamente utilizamos las letras minúsculas de la W hasta la Z. Y los otros minúsculas son para hablar de constantes individuales, algo que no cambia, ¿ya? Puede ser la M para simbolizar matos, ¿ya? Y, y bueno, eso creo que espero que lo hayan tenido en cuenta y lo recuerden. Podemos simbolizar, por ejemplo, eh, Misifus es un gato. Este es un ejemplo que saqué de un profesor, pero Misifus es un gato. X sería Misifus, entonces le ponemos como M va a ser igual a Misifus, ¿ya? Misifus. Entonces, GX significa X es un gato, ¿ya? Entonces, para decir Misifus es un gato, tenemos nuestras variables y tenemos nuestras definiciones. ¿Y cómo lo simbolizamos? Misifus es un gato, G, y en vez de X ponemos la M, y eso significaría Misifus es un gato. Entonces, bastante fácil eso, bastante sencillo. No, no hay tanto que ver ahí. Luego ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de X, Y significa X depende de Y, y pusimos tilín, porque definimos T como tilín y R como Raskolnikov de Crimen y Castigo, y DTR, esta de acá, DTR significaría tilín depende de Raskolnikov. Significa Raskolnikov tiene una causa. Entonces, lo único que hacemos es como cambiar la X por una constante y ya. Es bastante fácil. Y bueno, podemos continuar. Vimos que hay ciertos símbolos para hablar de- para cuantificar. Aquí borramos esto porque lo puse al revés. Y aquí el cuantificador universal es esta. Esta es una A invertida. Y esto significa para todo, bla, bla, bla. Entonces nosotros ponemos el símbolo S, una X, y decimos todo X es. Por ejemplo, todo X, digamos que GX significa X es un gato. Eh, todo, todo X es un gato. Todo X es un gato, eso significa. Ahora podríamos escribir otra cosa. Todo X que es un gato es, es peludo. ¿Ya? Se- todo X que es un gato es peludo. Aquí ya ingresamos otros operadores que estaban ya estaban en otros lados, como en lógica proposicional. Por ejemplo, todo analítico es furro. Es un ejemplo que nos acaban de dar por privado. Todo analítico es furro. Ya. Entonces, F, X significa X es furro. X es furro. Entonces, A, X, aquí ya estamos definiendo. X es analítico. Analítico, pa. Entonces, tenemos ya tenemos nuestras definiciones. Entonces, ¿cómo podríamos decir todo, todo analítico es furro? Entonces, como dice todo, utilizamos el cuantificador de todo. Todo X. Entonces, como dice X es analítico, entonces si X es analítico, ponemos paréntesis para que el cuantificador aplique a todo, entonces X es furro. Eso ya lo vimos antes, lo vimos en la clase pasada, pero ya pueden ver que se pueden expresar algunas cosas. Em, no sé, eh, todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿ya? Todo X, y digamos que CC. Aquí estamos inventando nomás. CC significa X tiene una causa, ¿ya? Es CC. Significa X comenzó a existir. Y CX significa que tenga una causa, ¿ya? La diferencia está en la definición nomás. Entonces, todo lo que comienza a existir, si algo comienza a existir, entonces
tiene una causa. Y ahí ya lo representamos. Entonces, si se dan cuenta, podemos representar ciertas cosas bastante fácil de lógica. Y eso nos permitirá quizá entender, porque a veces algunos filósofos se ponen pesados con la lógica y te lo ponen ahí como, como para que no lo puedas entender. Entonces, una de las ventajas es que vamos a poder entender algunos textos si es que aprendemos lo básico de esto, porque a veces se ponen muy pesados con las cosas. Y en ciertos casos yo no estoy tan de acuerdo que deban ser así, pero lo hacen. Terrible. Entonces tenemos el cuantificador existencial, que es esa E invertida, y que significa hay un X o existe un X. Entonces podríamos decir que RXY significa X está en una relación con Y. Y cuando le agregamos el cuantificador existencial esa E, hay un X tal que X está en una relación con Y. O podríamos decir, hay alguien que está en una relación con Y. ¿Mm? Entonces, eso ya lo vimos. Aquí recordamos como los operadores lógicos aplicados en lógica cuantificable. Por ejemplo, la negación, X no es P, ¿ya? X no es P, porque recordemos que PX era X es P. Entonces, negación, X no es P. Y aquí podríamos poner el cuantificador y decir, em, eh, hay alguien que no es P. Hay un X que no es P. En la conjunción podríamos decir X es par y X es mayor que uno. PX, X es par. MX, X es mayor que uno. Entonces podríamos decir, hay, hay un X tal que X es par y X es mayor que uno. Y lo representamos de esta manera. Entonces, ¿cómo podríamos decir, por ejemplo, preguntamos la vez pasada, algunos pintores son peruanos? Lo hacemos con la conjunción. Y es como curioso, para decir algunos pintores son, algunos tal son. Cuando se usa algunos, de inmediato podemos pensar en la conjunción, ¿ya? Si decimos todos, tal, son, pensamos de inmediato en condicional. Eso es una técnica bastante fácil. Por ejemplo, algunos, ya decimos algunos, entonces es un existencial. Algunos pintores, entonces X es P, pintor, X es pintor, son peruanos. X es, simbolicemos M como peruano. Y ahí, lo podemos representar de esa manera. La disyunción lo mismo que lógica proposicional, aquí X es P o X es R. Hay un X tal que X es P o X es R. No es tan complicado. O todo X es P o todo X es P o hay un X que no es P. Aquí ya juntamos dos cuantificadores. Y el condicional, como les dije, es como para hablar, se puede utilizar para decir que una clase individuo es tal, ¿ya? Por ejemplo, todos los reformados son calvinistas. ¿Cómo lo podríamos representar? Primero tenemos todo. Como dice todo, entonces utilizamos el cuantificador universal. Todo X. Es reformado. Representamos Rx como X es reformado, bla, bla, bla. Y Cx como X es calvinista. Entonces, todo X que es reformado es calvinista. Y aquí una cosa que nos puede ayudar es como intentar transformar el enunciado. Por ejemplo, todo reformado es calvinista. Nosotros podríamos transformarlo y decir, ya, todo, eh, todo X, ya, todo X. Si es reformado, entonces es calvinista. Si es reformado, entonces es calvinista. ¿Para quién aplica? En este caso es para todos. Entonces, para todo X, si es reformado, entonces es calvinista. Si es reformado, entonces es calvinista. Nos puede ayudar como para poder expresar un poco mejor nuestro, en nuestro lenguaje formal, poder expresarlo mejor o escribirlo más cómodamente. A veces reescribir algo no ayuda. Ya, y después está el bicondicional, que bueno, es lo mismo, pero solamente que
el condicional aplica para ambos, como vimos. Si digamos Cx implica Bx, si es bicondicional significa que tanto esto es verdad como que Bx implica Cx. Aplica para los dos lados. Sería como Bx implica sí y solo si Cx. Si este es verdad, si Cx es verdad, entonces Bx es verdad. Si Bx es verdad, entonces Cx es verdad. Si Bx es falso, entonces Cx es falso. Si Cx es falso, entonces Bx es falso. Aplica para ambos. Em, y puse aquí un ejemplo bastante denso, creo, para algunos, que ya lo intenté explicar en un momento, pero por ejemplo aquí dice, es el caso que C cumple Q si cumple P. Entonces, si cumple P, entonces cumple Q, ¿ya? Si cumple P, entonces cumple Q. Ahí está. Y esto es verdad si y solo si es falso que C cumpla P y C no cumpla Q. Y bueno, la explicación de qué significa esto, o sea, lo podemos entender leyéndolo lentamente ya. Si C es P, entonces C es Q, ya. Y esto será verdad siempre y cuando esto sea verdad. Todo esto sea verdad. ¿Y qué significa esto? Dice que no puede ser cierto, porque el falso está aplicando todo, que sea C sea P y también C no sea Q. Y eso tiene que ver con las tablas de verdad del condicional. Eso lo pueden revisar nuevamente en las clases pasadas. Y aquí les dejé como un pequeño ejemplo de lo que nos podría ayudar como también para escribir. Recuerden que esa como una C invertida, eso, es el condicional material, ¿ya? Así que es lo mismo. Y aquí podemos tener una ayuda. Por ejemplo, todos los A son B. Entonces se expresa de esta manera. Todo X es P, entonces X es Q. Algunos A son P, algunos hay un X es P y X es Q. Algunos A no son B, hay un X es P y X no es Q. Ninguna es B. Todo X, si X es P, entonces X no es Q. Entonces, eso nos puede ayudar un poquito para poder escribir. Pueden sacarle pantallazo y le va a servir como para entender algunas cosas. Si es que alguna vez se enfrentan con algo. Y aquí dejamos aquí como cosas que significan lo mismo, pero escrito de otra manera. Esto de acá significa lo mismo que esto de acá. Y bueno, aquí ya podremos avanzar a lo de hoy día. Lo que hoy día vamos a revisar es como para terminar con esto de lógica cuantificable y ya luego para la próxima comenzar con lógica modal, lógica temporal y lógica epistémica. Pero como todo lo que hemos estado revisando, todo es bastante superficial. Quizás no revisemos todo. De hecho, ahora vamos a revisar en un rato más deducción natural en lógica cuantificable, pero nuevamente no va a ser toda la forma de deducción y tampoco va a ser tan, tan profundo. Si quieren revisar a más profundidad, les recomiendo que lean libros, vean clases de personas, de profesores, porque hay clases de profesores que enseñan lógica en YouTube, pero esto es como bastante simple. Entonces, la lógica cuantificada ahora posee identidad, un operador de identidad que le podríamos llamar, y que a veces tenemos como la pregunta, por ejemplo, ¿cómo formularíamos hay al menos dos mangos en la mesa del comedor? Uno podría decir, hay un X, hay un Y, ¿ya? Porque intentaríamos decir que hay un X, hay un Y. Hay dos cosas que son distintas, tienen distinto, distinta letra, porque hay un X y un Y. Y diríamos, X es un mango, aquí lo definimos, X es un mango, Y también es un mango, ¿ya? Estamos diciendo que X es un mango y Y es un mango. Y también es cierto que X está sobre la mesa del comedor y Y está sobre la mesa del comedor. Pero el tema con esta fórmula es que, aunque dice hay un X y hay un Y, X es un mango
Y eso es un mango y X está sobre la mesa y también Y está sobre la mesa, es que no nos dice nada sobre el valor que podría tomar X. Quizás X podría ser lo mismo que Y. No sé, podríamos decir, hay un X que solamente está con distintas variables, pero representan lo mismo. ¿Cómo podemos evitar ese problema? Porque podría ser que ambos sean, digamos, no sé, el mismo mango a que se refieran. Tanto X como Y se refieren al mismo mango. Entonces necesitamos algo como para distinguirlos y aquí podríamos decir agregar un nuevo predicado. Por ejemplo, LXY. X es idéntico a Y. Y lo que haríamos es volver a escribir todo lo que pusimos acá arriba, ¿ya? Pero agregarle que es falso que X sea idéntico a Y. Y listo, ya tendríamos solucionado todo. Y bueno, así de sencillo podríamos decir que hay al menos dos mangos en la mesa. Ahora, para evitarnos eso de andar definiendo el XY, solamente utilizamos el igual, ¿ya? Entonces, se reescribe así de esta manera. Hay un X, hay un Y. X es M, es un mango, Y también es un mango, y X está sobre la mesa, Y también está sobre la mesa, y es falso que X sea igual a Y. Entonces uno está diciendo que hay al menos dos mangos en la mesa. Ahora, creo que eso bastante fácil. No sé si alguien podría darme un ejemplo de quizá una frase que diga, em, quizás sin cuantificadores, así sin nada. Por ejemplo, no sé, Tilín no es igual a, o sea, no sé, Tilín es un perro y, y no sé qué, pero Tilín no es igual a Misifus o a otro nombre. Claro, hay algunos que no han visto la clase pasada o utilizar este operador de identidad. Miren, yo pienso en un ejemplo como por ejemplo el siguiente. Em, eh, no sé, supongamos que la A es Craig, el fundador de Fe Razonable. La A es Craig. Y, y la P minúscula es Alvin Plantinga, Alvin Plantita, como dijo un crítico. Entonces, Alvin Plantinga y Craig. Entonces, ¿cómo decimos que no son lo mismo? Bastante fácil. A, A, P, A es igual P, ¿ya? Y tomamos todo eso y lo negamos. Entonces, es falso que A sea igual a P o A no es igual a P. Es un ejemplo. Em, y con eso ya bastaría como para hacer la distinción entre ambos. Podríamos decir como, no sé, hay dos filósofos en la taberna. Ya, sigamos con lo mismo. A es Craig y la P es Plantinga. Entonces, hay dos filósofos en la taberna. Ya. La T sería como X está en la taberna. Y la TX. Y la P, no, la F. La FX es X es un filósofo. Entonces, hay dos filósofos en la taberna. ¿Cómo lo escribiríamos? Claramente empezamos con hay. Entonces, como el cuantificador existencial es hay, utilizamos este. Hay un X, hay un Y, hay como que lo mismo que se hizo acá arriba, con el de los mangos. Entonces, primero partimos diciendo que ambos son filósofos. X es un filósofo y Y es un filósofo. Y luego oh, por fin lo pude hacer bien, esa ahí. eh, Están en la taberna, ya, está en la taberna, ya no lo pude hacer bien. T está en la taberna, Y está en la taberna.
Y, y bueno, em, creo que ya estaría, ¿no? Aquí lo único que dice es que hay al menos, hay al menos dos filósofos y los dos filósofos están en la taberna, pero, pero todavía nos falta agregar el, la negación de que sean iguales y ambos no son iguales. Entonces, hay al menos dos filósofos en la taberna y, y eso, y los dos no son iguales. Y bueno, aquí podríamos quizás prescindir de no es igual si agregamos las constantes y entonces solamente tenemos que cambiar las a, o sea, la A por la X o Y y así, y la P por la Y y la X. Pero aquí ya entra con un poco de deducción natural y aquí lo vamos a ver luego. Pero vimos que ya podemos escribir algo con el no es igual. Podríamos decir, no sé, hay tres perros en el patio y los perros son distintos. Y si se dieron cuenta, lo que escribimos recién era como hay al menos dos mangos en la mesa. Pero ¿cómo podríamos decir hay exactamente dos mangos? Creo que la diferencia es clara. Puedo decir que hay al menos dos perros, pero pueden haber tres. No digo nada sobre que hay más. Entonces, ¿qué pasa si hay un tercero? ¿Cómo puedo decir hay exactamente dos mangos y diciendo que no hay ningún tercer mango? Igual un poco complicado. Si lo intentamos escribir como escribimos el otro, parece que solamente decimos hay al menos dos. Porque si pensamos, digamos, ¿qué pasa si hay un z, una variable z? Ese z quizás es distinto a esto, entonces habrían tres o habrían cuatro. Y así hasta el infinito. Entonces, lo único que decimos aquí con esta formulación, hay un X, hay un Y, X es un mango, Y es un mango, X está sobre la mesa del comedor, Y también, y ambos son distintos, es que hay al menos dos mangos. Lo que podríamos hacer es como copiar de nuevo todo lo que escribimos, y aquí si se dan cuenta se va volviendo más complejo esta cosa, y le agregamos algo más. Y para todo Z, aquí se refiere todo lo que pueda tomar un valor distinto a X, Y, pues, o sea, si hay cualquier otro mango, todo Z que sea un mango y esté sobre la mesa y recuerden que cuando es un todo lo podemos entender como es. Si es un mango y está sobre la mesa, entonces o Z es igual a X o Z es igual a Y. Y ahí estamos diciendo que solamente hay dos mangos, porque supongamos que esta es la mesa. Aquí estoy intentando hacerlo más explícito, pero supongamos que esta es la mesa. Entonces aquí están los mangos. Mango X, mango Y. Entonces, si decimos que para todo Z, que sea un mango y esté sobre la mesa, si es que está, entonces va a ser igual a X o Y. Entonces, no podríamos agregar un Z, digamos otro mango, porque ese mango sería igual a este. Entonces, si son iguales, se elimina nomás y queda así. Si es igual a Y, se elimina nomás y queda así. Y así podríamos decir, hay exactamente dos mangos en la mesa. Tendríamos que decir primero que hay al menos dos mangos, lo expresamos, hay un X, hay un Y, ambos son mangos, ambos están sobre la mesa y son distintos, y le agregaríamos que si hay otra variable, un Z cualquiera, sea cual sea el valor que tome, si es un mango y está sobre la mesa, va a ser igual a uno de los dos, pero no puede ser distinto. Si es distinto, estaríamos diciendo que quizá hay otro mango sobre la mesa y no dos. Si hay alguna duda con esto, me lo pueden decir y lo revisamos de nuevo. Pero creo que basta quizás con que podamos entender lo que significa todo esto. Si pueden entender esto con lo que se ha dicho, mejor.
Si es que no tienen dudas, podemos continuar y ya. Y revisamos lo próximo, que es deducción natural. Y deducción natural es como, es raro, es raro, eh, porque solamente terminamos como quizá aplicando un poco de inferencia, regla de inferencia que vimos en lógica proposicional, pero agregando un par de cosas. Se va a apagar el computador, espera un momento. Ya, listo. Corre, Tilín. Claro. Ya. Entonces, deducción natural en lógica cuantificable. Ya vimos mucho de deducción natural en lógica proposicional. Vamos a revisar un par de cosas en lógica cuantificable que creo que podrían ayudarnos a escribir mejor. Y bueno, la primera que vamos a ver es la eliminación o instanciación universal. Eliminación del universal o instanciación universal. Y la vamos a representar como esto. La E significa eliminar, entonces eliminar el cuantificador. Entonces, podríamos decir, todos los seguidores de la grasa son adolescentes. Recordemos, los seguidores de la grasa era un grupo donde había gente malvada. Y bueno, todos los seguidores de la grasa son adolescentes. Matos es un seguidor de la grasa. Por lo tanto, Matos es un adolescente. Eh, la plataforma del anticristo, exacto. Entonces, vamos a hacer ese argumento. Ya vemos que el argumento dice, por lo tanto, entonces está haciendo una inferencia. Está concluyendo que Matos es un adolescente en base a todo lo anterior. Vamos a definir que X como X es un seguidor de la grasa. A X como X es un adolescente. Y la M como Matos o David Matos. Entonces, lo que les pido en base a esto es que derivemos a M, o sea que Matos es un adolescente. Primero tenemos que expresar lo primero, que sería que todos los seguidores de la grasa son adolescentes. Y como ya vimos, aquí se utiliza un cuantificador universal. Todo X, ya todo X, si X es un seguidor de la grasa, entonces X es un adolescente. Entonces lo expresamos ahí, bueno, está escrito ya. Entonces lo tenemos ahí. Todo X, si X es un seguidor de la grasa, entonces es adolescente. Y bueno, nuestra hipótesis, la H vamos a utilizarla como hipótesis o supuesto. Entonces, eso significa la H de ahí. Em, entonces, la segunda premisa sería que Matos es un seguidor de la grasa. Entonces, GM, ¿ya? Como Gx era X es un seguidor de la grasa, transformamos la variable por M. Ahora, ¿cómo hacemos la, la derivación en base a la instanciación universal o eliminación de la universal? Lo primero que tenemos que hacer es eliminarlo. Entonces, tercera premisa, lo que hacemos es que se elimina y se cambia por la constante en cuestión. La constante sería la M. Entonces, Gm implica AM. Esto se sigue de uno por eliminación del universal. Entonces ya tenemos esto y aquí ya podemos trabajar modus ponens, ya que aceptamos que Matos es un seguidor de la grasa, se sigue que Matos es un adolescente. Y ahí está. Es bastante fácil, yo creo que es bastante fácil porque solamente lo que hay que hacer es eliminar esto, cambiamos esto por M y luego ya dado esto, concluimos esto. Y bueno, eso sería como la eliminación del universal. Al final estamos recordando así como modus ponens, que es el de lógica proposicional, pero aplicado a lógica de predicados. Es lo mismo, pero con lógica de predicados. Bueno, continuamos. Luego está la introducción del existencial. La introducción del existencial, como su nombre lo dice, es que vamos a poner o expresar algo como una existencial. Recordemos que la existencial era este.
Em, el existencial es entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos una derivación? Si yo les pido que deriven x, hay un x que es dependiente, ¿ya? Entonces expresamos como dx como x dependiente y supongamos utilicemos a mí. La a la expresamos como es igual a Yerko. Entonces Yerko es dependiente. Y el ejemplo sería Yerko es dependiente. Por lo tanto, existe alguien que es dependiente. Para hacer esa inferencia, lo único que tenemos que tener en nuestras definiciones, nuestra constante, que es Yerko. Entonces ponemos uno que sería Yerko es dependiente, nuestra hipótesis. Y la introducción del existencial diría, bueno, solamente tomando eso en cuenta podemos escribir que hay un X y X dependiente. Ese es bastante fácil. Yo creo que no hay tanto que decir ahí, pero lo único que cambia es que eh, se eliminan las constantes, primero se eliminan las constantes, entonces se podría como dx y se pondría el existencial. Hay un X que es D. Y eso es bastante fácil. Ahora, hay algo que me olvidé mencionarle en Logic en la instanciación universal, y es que lo que uno debe hacer es eliminar un cuantificador a la vez. Y eso es en un sentido formal. Qué aburrido. Pero en ese sentido es bastante estricto, así como vamos a hacer la notación lógica, pero qué aburrido. Obviamente, quizá ni lo hagamos si es que escribimos algo, vamos a asumir que entienden de que se hizo una eliminación de todos los cuantificadores. Por ejemplo, en este tenemos un montón de cuantificadores. Entonces vamos eliminando cuantificadores, eliminamos primero el X, eliminamos el Y, eliminamos el Z y terminamos con esta premisa 5 que sería A, A está en una relación B con V con B y B está en una relación V con C y eso implica que A está en una relación V con C, pero ya eliminamos todo. Y eso se hace uno por uno si uno lo escribe así con la notación lógica. Es aburrido, pero así quieren que lo hagan algunos como Andrés Páez. Pero yo creo que si uno está escribiendo, digamos, no sé, un artículo de divulgación, puede obviarlo y eliminar todo de una. Si es que quiere hacer la anotación formal, porque a veces ni siquiera se hace la anotación formal. Y lo mismo pasa con la introducción de existencial. Uno tiene que ir introduciendo el existencial uno por uno. Primero, digamos, el X se elimina la A y luego el Y se elimina la B. Luego está la introducción del universal y este es el último que vamos a revisar y terminamos porque, como les dije, iba a ser bastante rápido todo porque la próxima ya vamos a ver cómo leer un poco de lógica modal y eso, pero este es como el más raro porque a veces puede llevarnos a confusión. La introducción del universal es que nos dice que pasemos de casos como aislados a, a decir que todo es el caso. Una frase que pone Andrés Páez es que lo que vale para un... O sea, no, esto lo pone Manuel Garrido, me parece. Dice que se sigue de esta afirmación de que dice lo que vale para un caso cualquiera, aquí cualquiera, vale para cualquier otro. Entonces, em, lo que busca hacer la introducción del universal es decir que independiente del valor que tome las variables, la conclusión se va a dar sí o sí, va a aplicar para todo. Y ahí es donde uno hace la introducción del universal. Independiente del valor que tome, se va a dar el caso, entonces para todo vale. Lo que vale para un caso cualquiera. Cualquiera sea el caso, si vale para eso, va a valer para cualquier otro.
Y lo que se busca hacer es generalizar la conclusión. Ahora, las condiciones para hacer este argumento es que debemos tomar un individuo arbitrario. ¿Qué quiere decir? Que no lo tomamos así como ya vamos a partir, por ejemplo, por Jules. Jules es un miembro del grupo de WhatsApp. Jules se porta mal, por lo tanto, todos se portan mal. Es como arbitrario. No, no es arbitrario porque estamos escogiendo una persona en específico para que llegue a una conclusión rara. Y podríamos pensar que en realidad no todos son así. Hay alguien de inmediato que no es así, por lo tanto la conclusión es demasiado apresurada. Debe ser un individuo arbitrario, es decir, cualquiera. O sea, digamos, X forma parte del grupo. Entonces X podría ser cualquiera. Podría ser, podría ser Jules, podría ser Pepín, podría ser Gabo, podría ser cualquiera. Y va a seguirse la conclusión. Por eso, una tal que si se cambiara por cualquier otro, se salvaguarda el valor de verdad. Entonces está raro. Está raro como lo podríamos eh, decir. Y bueno, hay algo que escribí, o sea que copié y pegué, que dice, esta regla establece que si tenemos una fórmula abierta que es verdadera para cualquier valor posible de la variable cuantificada, entonces podemos afirmar que la fórmula es verdadera para todos los valores de dicha variable, y por lo tanto podemos introducir el cuantificador universal. Raro, yo creo que quizás difícil de entender, pero eh, los ejemplos son pocos. Y una de las cosas que eh, José Alfredo Amor mencionaba en su tema de cómo demostrar en matemática y cosas así, era que podemos demostrar por casos. Entonces, digamos que tenemos un caso uno, tenemos un caso 2, y así tenemos un montón de casos, todos los casos. Y cada caso implica, no sé, A. Este implica A, este implica A, y así. Entonces, dado eso, podemos decir que se generaliza la conclusión. Es decir, todo, todo caso implica A. Algo así. ¿Qué queremos decir? Es que si, si dijéramos, por ejemplo, y aquí vamos a dar un ejemplo, supongamos que P significa que X es un papa, ¿ya? Es el papa de los católicos. Y S significa que X es un sacerdote. Y C significa que X es célibe, me parece que la palabra. Entonces, podríamos deducir, por ejemplo, todo X que es P, es, todo X que es un papa, es también un sacerdote. Y la segunda premisa, todo X que es un sacerdote, es célibe. Y luego la tercera premisa, eliminando el cuantificador, lo eliminamos del primero y queda como, ponemos una constante cualquiera, A, en este caso, cualquiera puede ser, y queda como A es un papa. Si A es un papa, entonces A es un sacerdote. La premisa 4 se deduce nuevamente por eliminación del universal de acá, de la segunda premisa, y queda como si A es un sacerdote, entonces A es célibe. La segunda premisa es una suposición. Supongamos que A es un papa. Se deduce de ello, por modus ponens, de la tercera premisa, que A también es un sacerdote. Y la séptima premisa dice que, por lo tanto, también, dado que es un sacerdote, entonces también es célibe. Y se deduce que A es célibe. Y aquí se introduce lo que llamamos un condicional. Por lo tanto, si, si A es un papa, entonces A es célibe. Eso nos recuerda algo. Y debemos recordarlo de las clases pasadas. Y es que
podemos considerar el silogismo hipotético. Supongamos que P implica Q, Q implica P, o sea, implica R. Y de ello concluimos que P implica R, ¿ya? Porque si P es X, o sea, si es verdad P, entonces es verdad Q. Y por lo tanto, si es verdad Q, es verdad R. Entonces, con que se cumpla P, se va a cumplir R. Y este es el silogismo hipotético. Se aplica lo mismo aquí, ¿ya? Se aplica lo mismo acá. Es la introducción del condicional, pero lo hacen de otra manera. Ustedes pueden hacerlo como les dije, por silogismo hipotético va a ser lo mismo. Y ya tenemos esto, PA implica CA, o sea que si alguien es un papa, entonces si, SA también es célibe. Y aquí viene la premisa crucial, que es 9. Introducimos el universal. Entonces todo X que es un papa es célibe. Ahora, ¿por qué se cumple? Esto se cumple porque independiente del valor que tome A, va a ser verdad la conclusión. Independiente. Puede ser Jules, es A. Si Jules es un papa, entonces Jules es un sacerdote. Si Jules es sacerdote, entonces Jules es célibe. Por lo tanto, si Jules es un papa, entonces Jules es un célibe. Se cumple. Podríamos decir que es Gabo. Si Gabo es un papa, entonces Gabo es sacerdote. Si es sacerdote, entonces es célibe. Por lo tanto, si es un papa, entonces es célibe. Y así terminamos. Cualquier persona, mientras se cumpla, se- en hipótesis, si se cumple cualquier valor que tome esa A, entonces la introducción del universal va a estar bien. Podría ser Yerko. Si Yerko habla, se cumple. Pero ¿qué pasa con este otro caso? Este otro caso es un error en realidad. Está mal hecho la introducción del universal. Y aquí se dice que lo mismo variable, sacerdote, papa, célibe. Y supongamos que partimos desde, no sé, ¿quién puede ser el ejemplo de ahora? Em, Iniesta, ya, Iniesta. Iniesta R. Entonces la primera premisa dice que Iniesta es un papa. Supongamos que Iniesta es el papa. Entonces, nuevamente, todo X es también un sacerdote. Todo el que es un papa es un sacerdote, todo el que es un sacerdote es célibe. Entonces, 4 lo deducimos de 2 eliminando el universal. X, eh, Iniesta, si Iniesta es un papa, entonces Iniesta es un sacerdote. Entonces, por modus ponens, deducimos que Iniesta es un sacerdote, ¿ya? Porque tenemos que Iniesta es un papa, entonces, si es un papa, implica que es un sacerdote, entonces es un sacerdote. ¿Está bien? Hasta ahí está bien todo. Y de 6 eliminamos el universal, queda CR implica CX, o sea que si Iniesta es un sacerdote, entonces Iniesta es un célibe. Y ahí quedamos con que, por lo tanto, Iniesta es célibe. Ahora, ¿cómo generalizamos esa conclusión? Si agregamos el cuantificador, estaríamos mal, porque estaríamos diciendo todos son célibes. Y es claro, claro que no tiene sentido. No tiene sentido. Si pusiéramos otro ejemplo ahí, pongamos que es Jules. Jules es célibe, por lo tanto, todos son célibes. No tiene sentido. Entonces, la diferencia de ambos es que uno tomó un individuo arbitrario, cualquiera, así como ya, cualquiera que sea, se va a seguir la conclusión. Y eso es lo que hay que hacer para hacer la introducción al universal. Pero el otro lo que hace es como tomar un individuo así como de manera no arbitraria, así como quizás con criterio. El tipo sí era un papa, no sé, el Papa Francisco, pero de que el Papa Francisco y las otras dos premisas sean verdaderas, no se sigue que todos van a ser célibes.
Y por eso tiene que ser arbitrario. Tiene que ser eh, un individuo tal que si es cambiado por otro, va a seguirse la conclusión sí o sí. Va a seguir siendo cierto que, digamos, si todo, o sea, si Jules es un papa, entonces Jules es célibe. Se va a seguir, incluso si pensamos que es otro el individuo. Y no sé si hay alguna duda sobre eso, pero como les dije, este es como el más raro, el más raro de todos. Después están otros tipos de deducción naturales, pero hasta aquí vamos a revisar. Se cumple porque extra ecclesia nulla salus, porque fuera de la iglesia católica no hay salvación. Pa- Pero bueno, creo que hasta ahí llegamos. Y bueno, para la próxima, como les dije, vamos a revisar lógica modal, porque esto también era importante. Pero hasta ahí vamos a llegar. Podríamos mencionar quizá algunas cositas sobre lógica modal, como que ya mencionamos en alguna ocasión, pero por ejemplo podría ser el cuadradito, que significa necesidad, el rombo, que significa posibilidad. em, y bueno, es bastante fácil leerlo. Leerlo es bastante fácil. Y aquí podríamos, por ejemplo, decir necesariamente ya, es necesario que haya un X tal que X es G. No sé, X es Dios. Supongamos que Dios es un predicado. Entonces, necesariamente hay alguien que es Dios. Podríamos decir, posiblemente Dios existe. Posiblemente hay un X. Supongamos que Dios es un predicado. X es Dios. O supongamos que en realidad G significa así como, no sé, posee las propiedades divinas o tiene las propiedades divinas o es divino así en un sentido bastante fuerte. Entonces posiblemente hay un X tal que X es Dios o posee todos los atributos divinos, esencialmente divino y demás. Y así podríamos hacer muchas cosas más. Por ejemplo, podemos leer, no sé, em, posiblemente es necesario que P. Posiblemente es necesario que P. Y si es verdad esto, entonces es necesario que P. Ese algo de S5, S5, no puedo escribirlo bien. Pero que es un sistema de lógica modal que vamos a revisar, pero ya vemos que no es tan complicado. El tema es que lo complicado era cómo leerlo en relación a todo lo anterior que hemos revisado. Cómo leerlo, digamos, necesariamente todos los perros son peludos, supongamos. Entonces, para entender todos los perros son peludos, tendríamos que ver cómo leer todo esto. Todo lo de X, que son perros, son peludos. Entonces, lo complicado de leer era esto, más que esto. Y eso. Entonces, hasta aquí vamos a llegar, amigos. Si es que hay alguna duda, me pueden decir. Y si no, ya podemos ir concluyendo. Y hasta 2 semanas más sería, hasta el 21. Voy a dejarlo anotado. Y ahí revisaríamos de manera muy rápido todo eso. Y creo que podríamos concluir ese día leyendo el argumento ontológico modal de Gödel, de Gödel, que es muy raro, que tiene muchos símbolos. Al menos vamos a revisar algunas de las premisas eh, para no revisarlo todo, porque probablemente nos estaríamos demorando harto revisando cada una. Pero algunas de las premisas que ya tendrían eh, el símbolo de posibilidad, necesidad, tendrían cuantificadores existenciales, eh, cuantificador universal, tendrían predicados y así muchas cosas y vamos a ver que
Si captamos lo que hemos mencionado hasta el momento, vamos a poder leerlo. Yo creo que con lo que ya revisamos, ya podrían leer algo de lógica, un argumento y entenderlo. Con lo que hemos revisado, solamente tiene que saber que esto significa necesariamente y esto significa posiblemente. Pero bueno, hasta aquí llegamos entonces, amigos. Así que muchas gracias por participar y voy a estar subiendo esto quizás más tarde, cuando se acabe. ¿Ok? Entonces nos vemos. Voy a estar cerrando todo.